bien, amados hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Les invito a poner su celular en silencio antes de presentar la palabra del Señor. Bien, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, alabado, santificado, glorificado sea tu bendito nombre, Señor, hoy y siempre. Gracias, Padre, gracias por el privilegio de estar en tu casa, oración por darnos vida, salud, la disposición de nuestro corazón, los medios para estar aquí, Señor. Gracias por darnos este lugar de reunión, todo ello, Señor, para alabanza y gloria tuya únicamente. Y gracias, Señor, por este momento que nos das para escudriñar tu palabra y suplicar, Señor, que bendigas a cada uno de los aquí representados, a tu iglesia, Señor, a esta congregación a la cual amamos tanto, Señor, con tu bendito Espíritu, para que sea Él quien nos guíe, nos ilumine, nos explique, Señor, las verdades de tu palabra. Lo suplicamos y lo agradecemos en amor, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea por siempre y para siempre toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Amén, amén y amén. Muy bien. Hasta ahorita hemos estudiado 5 cartas a 5 diferentes congregaciones, 5 iglesias. El que me diga cuáles fueron esas iglesias sin ver sus apuntes, le vamos a dar un premio. El que me diga los nombres de esas 5 iglesias, les vamos a dar un premio. ¿Lo hemos visto? Sí. La Odisea. Esa fue el domingo pasado, pero no tiene que decir en orden, sino que chiste. La Odisea es el nombre de la esposa era el nombre de la esposa del rey Sergio. La primera Éfeso, ¿ah? Después donde se hacen los pergaminos, después la tía de Tira, eso les aprendí más fácil, la tía de Tira, luego Sardis y el domingo pasado la Odisea. Intencionalmente, con la ayuda de Dios, pensé que lo correcto era estudiar primero estas 5 cartas y dejar al final las últimas 2 que faltan, la carta a Esmirna y la carta a Filadelfia. Las iglesias en Esmirna y en Filadelfia, ahorita lo vamos a ver en el mapa. Y vamos a estudiar por qué dejamos intencionalmente estas 2 cartas al final. Porque a diferencia de las primeras 5 cartas que nuestro Señor Jesús le dicta, las cartas que ya estudiamos, no son las primeras 5, no estamos estudiando en ese orden. Esas primeras 5 congregaciones, a todas ellas nuestro Señor Jesús les reclamaba algo, les señalaba algo que estaban haciendo mal, algo que Él reprobaba y que no toleraba. ¿Sí? Como el domingo pasado estudiamos en las cartas de Eusebio, mas porque eres tibio te vomitaré de mi boca, dice nuestro Señor Jesús a esa congregación. Pero estas cartas, la de Esmirna y la de la iglesia en Filadelfia, tienen esta característica, que Jesús a estas 2 congregaciones no les reclama absolutamente nada, ni les dice que estén haciendo algo mal. Podríamos pensar que son congregaciones modelo, que nosotros deberíamos imitar lo que ellos están haciendo. Entonces, por eso, con la ayuda de Dios, insisto, separé primero las 5 cartas en donde nuestro Señor Jesús claramente reprochaba a esas congregaciones lo que estaban haciendo, y dejé al final estas 2 cartas en donde no hay reclamo alguno del Señor Jesús, sino solamente exhortación, reconocimiento de su fidelidad a Cristo. ¿Va? Por eso lo hicimos de esa manera, en forma intencional. Así es que vamos a leer entonces la carta de Apocalipsis a la iglesia en
Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 8. Apocalipsis 2, a partir del versículo 8 y hasta el 11. Sígame con su vista, por favor. Dice nuestro Señor Jesús, le dicta al apóstol Juan, y escribe al ángel, es decir, al pastor, al líder espiritual de la iglesia en Esmirna. Y se presenta a nuestro Señor Jesús con estas palabras: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis. Y conozco también, diría Jesús, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la carta de Esmirna, 4 versículos solamente. Y como explicaba yo, a diferencia de las primeras 5 congregaciones que estudiamos, aquí no vemos ni un solo reclamo de Jesús. Al contrario. Dice, en todas las cartas, las 7 cartas, vemos esta expresión del Señor Jesús: yo conozco tus obras. Es decir, yo sé lo que estás haciendo dentro de tu congregación. Y nos lo dice a nosotros. Jesús conoce nuestras obras, lo que usted y yo hacemos cada domingo que venimos aquí, y lo que hacemos cada día de nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Jesús lo sabe. Cuando estemos en su presencia, en el tribunal, en el tribunal de Cristo, Él va a decir: yo conozco tus obras, Esteban. Y a cada uno de nosotros va a decir: yo conozco tus obras, como parte de lo que hicimos, como parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que reconoce nuestro Señor Jesús? El reconocimiento. Insisto, primero empieza Jesús diciendo: yo conozco tus obras, es decir, cómo trabajamos como congregación. Y especifica lo siguiente. Primero le dice: tu tribulación. Vamos a ver, ¿a qué se refiere el Señor Jesús como tribulación? Jesús utiliza la tribulación o las pruebas como un método para lograr al menos 5 objetivos en la vida suya y mía. Y vamos a proyectarlas. Yo voy a leer las citas. Si usted quiere seguirme en la Biblia, sígame. Si no, nada más escuche lo que vamos a leer y tome nota de las citas. ¿Va? ¿Por qué Dios usa la tribulación o las pruebas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de las pruebas? La primera cosa que Dios quiere lograr es fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe produzca paciencia. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, Dios utiliza las tribulaciones. Cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga situaciones difíciles en su vida, escuche, Dios está usando esto para estos 5 objetivos, para lograr estos 5 objetivos en su vida y en la mía, en la vida de sus hijos. Aclaro, que quede muy claro. Esto que hace Jesús es nada más para los creyentes, no para el mundo no creyente. Jesús utiliza las tribulaciones y las pruebas para sus hijos, para tratar de lograr que sus hijos logren estos 5 objetivos. Eso para que usted quede muy claro, esto es para nosotros como creyentes. Entonces, lo primero, la tribulación, las pruebas, y lo que hace Jesús es probar mi fe para que ejercite la paciencia, para que cada vez sea más paciente y que la paciencia me haga lograr llegar a ser perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna. La segunda cosa el objetivo de Jesús es disciplinar a quienes nos apartamos de su camino. Y usted conoce ese pasaje en Hebreos 12, versículos 5, 6 y 7.
dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, entiendan, como a creyentes se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Pero si nosotros cuando Dios nos disciplina nos rebelamos, nos enojamos, rechazamos a Dios, sentimos que nos trata injustamente, entonces Dios no nos puede tratar como a sus hijos. ¿Qué otra cosa busca lograr nuestro Señor a través de las tribulaciones y las pruebas? Manifestar su protección, su poder y su gracia. Manifestar su protección, su poder y su gracia. Lo que dice nuestro Señor Jesús es, sí te voy a probar, sí vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo y mi poder te puede llevar a la victoria si tú lo permites. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, advierte el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o tribulación que no sea humana. Escuchemos, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, y no solo eso, sino que también dará juntamente con la tentación, con la prueba, con la tribulación, la salida para que podáis soportar, para que puedas triunfar, para que no te alejes de su camino. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho cuando el apóstol Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne y 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, y dice que Jesús le contestó lo siguiente, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir, en mis tribulaciones, en mis problemas, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. El poder de Cristo es el que me va a hacer triunfar. Y por último, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice lo siguiente, hablando precisamente de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, tribulaciones, etc. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez como en Santiago, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso se dio las tribulaciones, para su gloria, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. En cuarto lugar, lo que Dios quiere lograr es que, como en el caso de la iglesia en Esmirna, que lo vamos a estudiar a detalle, lo que Dios quiere es que participemos de sus propios sufrimientos. Y esta es muestra de su amor. Colosenses 1:24. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, hablando a la congregación, y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los pastores sufrimos cuando alguien de la iglesia sufre, o pasa por alguna tribulación, o por algún problema, porque es parte del amor que Dios nos hace sentir por ustedes. En quinto lugar, lo que Dios quiere lograr es derrotar a Satanás en su intento por alejarnos de Dios. Cuando somos probados, cuando hay tribulación en nuestra vida, cuando hay problemas en nuestra vida, Satanás trata de utilizarlos para que usted se aleje de Dios. Y usted no puede permitir eso. Al contrario, tiene que estar cada vez más fuerte, más seguro, más firme en su fe en Jesús. 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 14 dice, os escribo a vosotros, hijitos, otra vez a los creyentes, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres de familia, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, a Cristo.
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre Celestial. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, escuchen, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De modo que cada vez que usted y yo pasamos por pruebas, por tribulaciones, entendamos que Dios está tratando de cumplir estos objetivos en nuestra vida. Fortalecer nuestra fe para ejercer la paciencia, disciplinarnos en su amor para que no nos apartemos de su camino, manifestar que Él es nuestro protector, que en su poder y en su gracia podemos llegar a la victoria, que participemos de los sufrimientos de Cristo y para derrotar a Satanás en nuestra vida, para que nosotros le mostremos a Dios que le amamos, soportemos la tentación y la prueba y salgamos triunfantes y Satanás es derrotado. Piense en eso cada vez que usted sea probado, cada vez que usted tenga algún problema. Volviendo a la carta de Jesús a la iglesia en Esmirna, le reconoce su tribulación y también le reconoce su pobreza. Estamos en el versículo 9. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y dice Jesús: pero tú eres rico. Obviamente no está hablando de pobreza espiritual. Está hablando de que esta congregación en particular tenía serios problemas financieros. No era una congregación rica como lo era Éfeso y como era la Odisea y como era Pérgamo, que tenían, ¿se acuerdan? Que eran congregaciones de mucha riqueza material. Aquí Jesús dice: yo sé que tú eres pobre, o sea, no tienes recursos financieros, no tienes recursos económicos, pero en realidad, dice Jesús, eres rico espiritualmente. Eres rico espiritualmente, es lo que le está reconociendo nuestro Señor Jesús. Y es entenderse que como creyentes, los creyentes en Cristo, generalmente eran rechazados, sobre todo en este tiempo, y no podían tener trabajos bien remunerados. Y sin embargo, dice Jesús: a pesar de tu pobreza material, tú eres rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás firme en la fe. Y en tercer lugar, le reconoce Jesús su determinación. Dice que para mantenerse firmes en su fe y en la doctrina de Cristo, soportaban la blasfemia, dice el versículo 9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga, es decir, una congregación liderada por Satanás. Ahora recordemos que en este tiempo que Jesús envía estas cartas, había mucha persecución contra los cristianos. Y el pueblo judío, que odiaba a los cristianos, se dedicaba a perseguirlos, a acusarlos de traicionar a Roma, a llevarlos presos y a que los asesinaran. ¿Se acuerdan que lo que hacía el apóstol Pablo antes de ser Pablo? Lo que hacía Saulo antes de ser Pablo. Perseguía a los cristianos y los llevaba ante los tribunales judíos para que los masacraran por completo, los encarcelaran y luego los masacraran. Y a estos judíos que estaban persiguiendo a los de la iglesia de Esmirna, les dice Jesús que ni siquiera deberían llamarse judíos, porque no son herederos de las promesas de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 42, los judíos estaban defendiendo y Jesús les decía: ustedes no son judíos, ustedes no merecen ser llamados herederos de las promesas de Abraham. Les dice Jesús: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, dice Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Dios el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, decía Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que a estos judíos que estaban persiguiendo a Esmirna,
les dice, Jesús los cataloga y dice, estos se dicen ser judíos y no son más que una sinagoga de Satanás, porque estaban tratando de que los cristianos, los verdaderos cristianos, abandonaran su fe. Y por ello Jesús los exhorta. Es difícil entender esto, y es difícil ponernos en la situación por la que estaba pasando esta congregación, pero quiero que pongamos mucha atención en ello. Jesús le dice, no temas lo que vas a padecer. Qué frase tan significativa. ¿Sí? No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Jesús en su omnisciencia sabía por lo que iba a pasar esta congregación. Y ahora, y vemos a lo largo de las Escrituras que Jesús no esconde que los cristianos vamos a sufrir. O usted como cristiano tiene una vida llena de rosas y sin problema alguno. Nadie lo ha rechazado, nadie lo ha insultado, nadie se ha burlado de usted. No ha sufrido nada absolutamente por seguir a Cristo. Si es así, tenga cuidado. Nuestro Señor Jesús dijo, nos advirtió, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de haber sido declarados justos por el Evangelio de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, grandemente bendecidos sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen, es decir, os insulten y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Lucas 9, versículos 23 y 24, Jesús también dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús sabía que no íbamos a poder seguir viviendo como nosotros vivíamos antes de venir a los pies de Cristo. A eso se refiere perder la vida, es decir, negarte a ti mismo, dejar de vivir lo que eras, dejar de actuar como actuabas, dejar de pensar como pensabas, lo que va a ocasionar que tu misma familia, tus mismos seres queridos te rechacen. Cargue esa cruz y sígueme, dice Jesús. Es que Jesús no escondió que nosotros como cristianos íbamos a seguir sufriendo, y finalmente en Juan 16:33 es un versículo muy conocido. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Así es que no es nuevo. Bueno, Esmirna no tenía los evangelios todavía cuando no había escuchado estos evangelios probablemente, aunque estamos hablando del año 90 después de Cristo, en la carta Apocalipsis. Probablemente habrían leído algo ya de alguno de los evangelios. Pero la instrucción es esa. Jesús no esconde que como creyentes le cuesta al cristiano seguir a Cristo. Algo le va a costar al cristiano seguir a Cristo. Y entonces aquí Jesús les dice, no temas lo que vas a padecer. Y les explica claramente qué es lo que van a padecer. Y aquí, o sea, si me imagino que yo soy un creyente en la congregación de Esmirna y a través del pastor escucho que dice, Jesús les manda a decir lo siguiente. Piénselo de esa manera. Esta es la congregación de Esmirna y está el pastor leyéndoles la carta que Jesús le dictó a Juan. ¿Ok? Esta es la congregación de Esmirna. Escuche lo que Jesús dice. Pero ahora sí, me quedé en Apocalipsis, perdón. Me quedé en el apóstol Juan. Somos la iglesia de Esmirna y el pastor nos está diciendo lo siguiente: no temas lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cómo se sentiría si su pastor le dijera eso? No temas lo que vas a padecer, pero
el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, ¿eh? ¿Están listos para eso? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice el apóstol Pedro: amados, está hablando a los creyentes, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, Jesús ya nos había anunciado que como creyentes íbamos a sufrir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Recuerda que le dije que es una de las razones por las que Dios nos permite sufrir, para que también en la revelación de su gloria, ¿sí?, cuando estemos con Él, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, insultados, agredidos, etc., por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, grandemente bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de los que nos insultan y nos vituperan, Dios es blasfemado, el Espíritu Santo de Dios es blasfemado, pero por vosotros, los creyentes, es glorificado. Después le dice Jesús: el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, les advierte nuestro Señor Jesús. Seréis probados. ¿Qué significa ser probados? ¿Cuál es la promesa? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice aquí en Apocalipsis, tendréis, dice, te van a echar a la cárcel para que seáis probados. Vaya hasta el final del versículo 10 y dice: y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta, el creyente o la creyente que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que por amor a Él soportan esa prueba. No se alejan del Señor, sino que se quedan firmes en su fe. No reclaman, no se enojan con Dios, sino que simplemente soportan la fe porque saben que Cristo está con ellos. Y les dice: tendréis tribulación por 10 días. Y esta expresión debe entenderse literal. Lo que está diciendo Dios es: el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, ¿ok? Y van a estar encarcelados por 10 días. Y luego, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Obviamente aquí Jesús se refiere a la muerte física. Otra vez, imagine usted es miembro de la iglesia en Esmirna y el pastor le está diciendo: porque eres cristiano y allá afuera hay persecución y los judíos están haciendo todo lo posible por arrestarte, como si fueras traidor a Roma, llevarte a la cárcel, para que después de que estés en la cárcel salgas de ahí directo a ser sacrificado, a ser asesinado. Eso es lo que le está diciendo el pastor a su iglesia. Y entre los que iban a ir encarcelados podría estar él. Pues imagínense esa escena. El pastor dice: hermanos, hermanas, Jesús a través del apóstol Juan me ha dicho que algunos de nosotros nos van a encarcelar y que vamos a estar en la cárcel 10 días y que después de esos días nos van a sacar para matarnos. ¿Cómo reaccionaría la iglesia de Esmirna? Por eso dice Jesús: sé fiel hasta la muerte. Estoy avisando, dice, no temas. Primero dice Jesús: no temas todo lo que vas a pasar, no tengas miedo de eso. ¿Qué va a pasar, Señor? Te van a encarcelar, vas a estar ahí 10 días encarcelado y después te van a matar por amor a mi nombre. Ah, muy bien, Señor. Qué difícil, ¿verdad? Y todo esto dice Jesús para que sean probados. Dice: no temas nada de lo que vas a padecer.
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y como expliqué al principio, Dios nos prueba para lograr esos 5 objetivos en nuestra vida. Que dependamos total y absolutamente de Él, entendiendo que allí, en esa prueba, en ese problema que estoy pasando, Él está conmigo. Y que no puedo soltarme, no debo soltarme de su mano para que Él me lleve a la victoria. Y esa es la promesa que Dios les da. Dice, la corona de vida está prometida a todo aquel que soporte la prueba, como escuchamos ahorita en Santiago. Y nuevamente hacemos énfasis, hermanos, como en todas las otras cartas. La carta está dirigida en forma individual, pero también grupal, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso dice, el que venciere, el que tiene oído, no dice los que tengan oído, sino el que tiene oído, y el que venciere, no los que vencieren. Está hablando en forma individual a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante porque no podemos decir, esta carta no está dirigida a mí. Es como cuando otra vez el pastor dice, oigan, necesitamos a alguien que tome el ministerio de tal y cual cosa. Y dirían, cuando leyó el pastor esta carta, van a echar a algunos de ustedes en las cárceles, y se voltean, ay, pobrecito usted. Oigan, hermanas, necesito que alguien ayude a tal ministerio. ¿Quién se anima? ¿Quién? Nos ponemos a voltear para todos lados, pero no levantamos la mano. El llamado a Jesús es individual, pero al mismo tiempo afecta a todo el grupo, porque todos somos una misma familia, todos pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y la otra promesa que hace Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y al final dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo? Voy a morir 2 veces. En Mateo 10:28 hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Por eso la Biblia habla de 2 muertes. En Mateo 10:28 dice Jesús a sus seguidores, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, es decir, a Dios, que puede destruir, no matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué interesante, ¿va? ¿El alma es eterna? Sí, el alma no muere, el espíritu no muere, lo que muere es el cuerpo. Y aquí dice Jesús, no tengas miedo del que puede matar tu cuerpo, ten miedo de aquel que tiene el poder, no para matar tu alma, sino para destruir tu alma en el fuego del infierno. Entonces va a haber una muerte física, pero también una muerte eterna. Y dice, la promesa de Dios es que los creyentes, si se mantienen firmes hasta la muerte, no van a sufrir la segunda muerte, es decir, la muerte espiritual, que viene en Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo, es decir, creyente, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí está hablando obviamente del tiempo del milenio. Así que la segunda muerte a la que Jesús promete que sus seguidores no irán, es esa muerte espiritual que si está ahí en Apocalipsis, sígame con su vista. Capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La persona que no es creyente va a estar junto con el Satanás y con todos sus demonios en el lago de fuego por la eternidad. Eso quiere decir separación eterna de Dios. Esa es la muerte espiritual, separación eterna de Dios. Y su alma va a estar sufriendo en tormento eterno. ¿Se acuerda el pasaje de Lucas 16 de Lázaro y el hombre rico? Que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, después de allá al paraíso.
Y el rico fue llevado, y dice que cuando abrió sus ojitos, que quiere decir que estaba su cuerpo físico, espiritualmente hablando, ¿va? Y dice, estoy en este lugar de tormento. Así es el lugar de tormento, la muerte eterna. El alma de la persona va a estar conscientemente sufriendo por la eternidad en el lago de fuego, y no hay forma de salir de ahí. Así hay una simbología en el sentido que en mi mente, tratando de entender ese lago de fuego, es como si estuviera dentro de un volcán lleno de lava. La lava nunca se apaga ahí, siempre está ardiendo, y la persona está adentro de ese lago de lava, sintiendo que se está quemando literalmente y sin poder hacer nada al respecto. Y así va a estar por la eternidad. Creo que ninguno de nosotros quiere pasar por eso. Y entonces Jesús hace este contraste, o sea, si tú eres fiel hasta la muerte, no vas a sufrir esa segunda muerte. Si tú me eres fiel, dice Jesús, te voy a dar la corona de vida, la vida eterna, y no vas a pasar por la segunda muerte. Ahora, quisiera usar algunas de estas porciones, si me lo permite, de los últimos 2 versículos. Ya leímos lo que dice en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. No temas lo que vas a padecer. En segundo lugar dice, para que seáis probados. Y si eres probado, vas a recibir la corona de vida, como leímos en Santiago 1:12. Y en tercer lugar, no vas a sufrir daño en la segunda muerte, como leímos ahorita en Apocalipsis. Pero hay una condición. Dice, el que escuche, el que tenga oído, y el que venciere. El que tenga oído y el que venciere. ¿Con qué disposición venimos usted y yo a la casa del Señor? ¿Venimos con un oído dispuesto a escuchar su palabra? Estos hermanos de la iglesia de Esmirna, los que les dice su pastor, oye, pues algunos de ustedes, no dice cuántos, ni sabemos cuántas personas había en esa congregación, dice, no sabemos cuántos, pero muchos de ustedes van a ser encarcelados y van a estar ahí por 10 días y luego los van a sacar de la cárcel para matarlos. Gracias a Dios no nos llega esa advertencia. Pero dice Jesús, no temas lo que vas a pasar. Y no vayamos a ese extremo, pero yo le diría a usted, no tema las pruebas, los problemas que Dios le permita experimentar. No tenga miedo de ello. Sabemos que vamos a pasar esos pruebas, pero no tenga miedo de ello. Porque la promesa de Dios es que Él estará con nosotros y en nosotros durante esos problemas. Y que si somos fieles, Él nos llevará a la victoria final. El que tiene oído y el que venciere. Y para vencer no hay otra forma más que la fe. La fe es la que nos lleva a la victoria. Por eso quise leer Santiago detenidamente, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted y yo tenemos un problema, una circunstancia difícil, Dios está ejercitando nuestra paciencia, no con las personas, está ejercitando nuestra paciencia, es decir, nuestra fe produce la paciencia de esperar el tiempo de Dios. A esa paciencia se refiere, a la paciencia de esperar que Dios resuelva el problema, no a resolverlo yo, no a buscar ayuda por todos lados y a jalar y otro, no. La paciencia para esperar el tiempo de Dios, fe en que Dios está trabajando en medio de ese problema y tener paciencia para esperar su sabiduría, su dirección, su guía, el tiempo perfecto en el que Él, si soy fiel, me permitirá salir
victorioso de esa prueba. Pero si usted y yo empezamos a buscar aquí y allá y empezamos a dudar de Dios y empezamos a decir, porque es lo que dice Santiago después de su versículo, pero pida con fe, porque el que no tiene fe y pide así va a ser como una ola que nomás está yendo y viniendo y no hace nada, es una persona de doble ánimo. El que tiene oído y el que venciere, y para vencer no hay otra forma más que la fe en que Dios va a usar esas pruebas para lograr esos 5 objetivos que le señalé al principio. Fortalecer la fe para ejercitar la paciencia, disciplinarme en amor para que no me aparte su camino, manifestarme su protección, su poder y su gracia actuando en mi vida, y derrotar a Satanás que está intentando de alejarme de Dios. No lo permita, hermano, hermana, cuando usted en una prueba. No importa lo que le diga el pastor que usted va a sufrir con una espina. No tema lo que le va a suceder, no tenga ningún miedo. Tenga fe en que Dios le va a llevar a la victoria si usted y yo somos fieles. Fieles a Él y a su palabra. Sé obediente hasta la muerte. Dice, Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es lo que espera que usted y yo también seamos. Vamos a terminar con una breve oración. Señor Dios y Padre Celestial, te adoramos, Padre, y te agradecemos de todo corazón, porque solo tú sabes, Señor, las pruebas que podemos soportar. Nos conoces a la perfección, Señor, y nunca nos pruebas más allá de lo que podemos soportar. Es lo que dice tu palabra. Y no solamente eso, sino que tenemos la promesa de que si somos fieles, tú, Señor, nos acompañarás durante la prueba y nos llevarás a la victoria. Señor, fortalece nuestra fe en ti y en nadie, absolutamente en nadie más que en ti, y en nada más que en tu bendita palabra. Esos son los fundamentos, Señor, sobre los que queremos vivir. Ayúdanos, guíanos, Señor, y permite que cada día de nuestra vida la vivamos conforme a la guía de tu Santo Espíritu. Que tu palabra guíe cada uno de nuestros pasos. No los hombres, no el mundo, no la sociedad. Que tu palabra, la sabiduría de tu Santo Espíritu, guíe cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras decisiones, para que vivamos y hagamos tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos todo. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza, por toda la humanidad y por la eternidad. Amén, amén y amén.